el tener envidia. Eso es para Dios idolatría. Estás poniendo algo como un ídolo en tu mente y estás tratando de alcanzarlo. Entonces, deseos de materialismo llegan a ser una idolatría para nosotros, y eso viene de Babilonia. 2 pecados. 1, inmoralidad sexual y espiritual. Inmoralidad, sea inmoralidad sexual o sea inmoralidad espiritual, viene de Babilonia. Pero por el otro lado, el materialismo, el desear lo que pertenece a otro, eso también viene del mismo lugar de Babel. Y entonces, primeramente, vamos a ver aquí, la primera influencia que vino de Babel es la falsa religión, idolatría, la cual surgió a causa de la rebelión del hombre contra Dios. Dice Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos por la faz de toda la tierra. Entonces hicieron una torre, que en sí la torre parece no nada grande o importante, pero la idea de ellos era adorar a dioses falsos. Porque encima de cada uno de esos torres que estaban haciendo en aquel tiempo, tenían templos a dioses falsos, tal como las torres que se encuentran por ejemplo, en Perú. Quizás aquí hay algunos que eran construidos por los Incas y otras sociedades. Eran lugares de culto, lugares de idolatría, de religión falsa. Entonces, ¿dónde salió ese concepto de construir torres, de que lleguen hacia el cielo? Salió de Babilonia. Babilonia primero. Y cuando la gente fue esparcida por Dios al nivel mundial, llevaron la religión falsa con ellos y comenzaron en el año 3000 antes de Cristo. Comenzaron muchas sociedades a construir esa clase de templo levantado, elevado sobre una torre. Y no es porque los marcianos vinieron y hicieron pistas de aterrizaje, es porque estaban adorando a dioses falsos. Y en su religión falsa, construyeron estos torres, así como vemos aquí con la torre de Babel. Entonces, esa influencia está en todo pueblo del mundo, hermanos. Está en todo pueblo del mundo. Si no están adorando a dioses falsos, están en adoración al materialismo. El materialismo llega a ser un ídolo del ser humano. Puede ser un ídolo a un dios falso, o un ídolo de cosas, del materialismo. Pero ambas cosas salieron de la ciudad de Babel, de Babilonia, y han llegado a estar a nivel mundial. Y no hay ninguna sociedad que no ha sido afectada por Babel, por la rebeldía de Babel. Y si mañana aparece una nueva sociedad en una isla que nunca había sido habitada, ellos van a seguir la influencia de Babel. Idolatría espiritual, rebeldía contra Dios y el materialismo. Y estas dos influencias siguen siendo dados por la ciudad de Babel y Babilonia, y van en contra de Dios. La segunda influencia es el mercantilismo, materialismo.
el cual resultó de la confianza del hombre en sí mismo en lugar de Dios. Vamos, edifiquemos una ciudad y hagamos un nombre. Y es exactamente lo que está va detrás de esta influencia de Babel. Entonces, el capítulo 17 de Apocalipsis trata con la primera influencia, la influencia de idolatría, de religión falsa. El capítulo 18 de Romanos va a estar enfocado en el materialismo, el mercantilismo, el capitalismo. Lo podemos pintar con muchas caras diferentes que parecen buenas, pero toda sociedad en el mundo está afectada por esas dos influencias que vinieron de Babel y luego por Babilonia bajo Nabucodonosor y etc. La influencia de Babel y Babilonia en estas dos áreas se ha extendido a toda sociedad en la tierra, sin excepción. En el contexto de Apocalipsis, Babilonia no está comparada con Jerusalén o Israel, sino que está vinculada a la antigua ciudad de Babilonia o la antigua ciudad de Babel. Ha caído Babilonia, es prácticamente la misma terminología usada en Isaías 21:9 para describir la futura caída de Babilonia, la misma caída descrita en el Apocalipsis. Isaías 21:9. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. La frase Babilonia, la gran ciudad, nos recuerda de Daniel 4:30, cuando Nabucodonosor llamó a la ciudad la gran Babilonia. Leámoslo. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí sería un dibujo de cómo podría haber sido la ciudad de Babilonia. Hay otros cuadros diferentes también, pero el río Éufrates tiene varios canales y cambia porque es pura arena ya, ¿verdad? De vez en cuando cambia el curso del río. Pero Babilonia dicen que fue construido sobre una parte grande del río, pero la ciudad sobrepasaba como un puente de lado en lado sobre el río. Incluso así entró pues el ejército de Medo-Persia. Ellos fueron río arriba, excavaron una parte para que el río drenara por unos, no sé cómo llaman eso, marshes. ¿Ah? Curichi. Ok, zona de Curichi. Y ahí entró el río y entonces pudieron pasar por debajo por el río mismo y entraron dentro de la ciudad de esa forma. Pero enorme era la ciudad más grande del mundo por muchos siglos, como 3 siglos más o menos. El profeta Jeremías describió a Babilonia como la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos. O sea que vamos a leerlo directo de Jeremías 51, 7 y 8. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra.
De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Entonces, Babilonia se ve aquí el vino vinculado con Babilonia, la idolatría, la borrachera, las orgías, todo esto, pero bajo el título de religión, vino de Babilonia. Vamos a leer Daniel 5, 1 al 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y el 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, distes alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honrastes. Y brincamos a Apocalipsis 17, 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el 18, 3, por favor. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces pueden ver ahí como el materialismo, la idolatría, el pecado está pues vinculado en esto y representado por Babilonia, por Babel. Comenzó en Babel, en Sinar, en la zona entre el río Eufrates y el río Tigris. Entonces vamos a ver que la Biblia tiene algo muy importante que decir de esa zona de la tierra en Apocalipsis. Babel fue la primera nación en la cual un gobierno dictatorial bajo su malvado líder Nimrod centralizó la religión y el comercio. Hagamos una ciudad, y era para su religión. Y él unió esas dos cosas en rebeldía contra Dios. Hagamos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra, como Dios les había ordenado. Entonces, la ciudad de Babilonia representa el concepto de los gobiernos, manipular a la gente para que la gente caiga en el materialismo por un lado, pero también por el otro lado para que caiga también en la idolatría. La historia confirma que Babel dio a luz a toda religión falsa. Curiosamente, Apocalipsis 17 se enfoca en los aspectos religiosos de la prostitución de Babilonia y describe en detalle la destrucción venidera de la ciudad ramera de Babilonia. La historia también demuestra que Babel utilizó el orgullo para centralizar la industria. Su lema siempre ha sido, hagamos un nombre.
Y Apocalipsis 18 describe la caída final de la ramera Babilonia y su enfoque en su materialismo. Y se enfoca en su materialismo, perdón. En resumen, así como los ángeles que volaban declararon la Babilonia mundana caerá, los aspectos malvados del materialismo e idolatría que habían sido paridos e infundidos por la ramera en toda sociedad de la tierra vendrán a un abrupto final en el mismo lugar donde empezó, Babilonia de Sinar. Leamos Zacarías capítulo 5, 5 al 11. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que estaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Entonces, indica por medio del profeta Zacarías que en los últimos tiempos, la maldad de Babilonia va a volver a donde nació, en Babel. Babel, la ciudad de Babilonia fue construido en el lugar exacto donde estuvo la torre de Babel. Y dicen, las escrituras indican que en los últimos tiempos la ramera de Babel, la mujer idólatra y prostituta, será llevada nuevamente y dado un lugar ahí en Babilonia donde había nacido. Y ahí la maldad del mundo se centralizará nuevamente en Babilonia, en la zona de Sinar, como dice aquí en versículo 11, y dice, y él me respondió, para que le sea edificada casa. ¿A quién? Casa a la diosa, a la prostituta que está siendo cargada, volviéndola ahí a su lugar de nacimiento, a su lugar de su primera, de su primer pecado. Y cuando esté preparada, lo pondrá sobre su base, hablando como si fuera un ídolo o algo que hay que poner en una base. Entonces vamos a estar hablando mucho más acerca de esto mientras que vayamos adelante en el estudio. En el anuncio del ángel en este versículo se enfoca principalmente en la Babilonia religiosa. Cuando dice Babilonia ha caído, ¿cómo es que Apocalipsis, el versículo 18 será? En capítulo 14:8, perdón, 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces en este versículo está enfocado en sus fornicaciones espirituales, en su prostitución religiosa. Pero también vamos a ver que en capítulo 18 habla de la destrucción
Del otro lado de la moneda, su materialismo, la avaricia, que es idolatría, como dice las Escrituras. El anuncio del ángel en este versículo se enfoca principalmente en la Babilonia religiosa. Ha caído. La palabra caído, la cual se repite con énfasis, está en el tiempo auristo y modo imperativo, lo cual en griego significa un hecho consumado. Por esto es probablemente que este ángel vuela al final de la tribulación, cuando Dios haya destruido la ciudad de Babilonia. El ángel anunciará un hecho ya consumado, aunque la caída de Babilonia esté en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. No nos dan los detalles de la caída hasta los capítulos 17 y 18. Y yo les voy a decir que yo he tenido que cambiar de mente sobre este tema. Antes yo creía de una forma, pero por los estudios de los últimos 6 meses, creo que he llegado a entender Babilonia en Apocalipsis de una forma mejor. Quizás no van a estar de acuerdo con las conclusiones que vamos a presentar, pero creo que la Biblia da bastante apoyo a la perspectiva que vamos a presentar en esta semana. La información del segundo ángel es un consuelo para todos los creyentes. Podemos estar seguros que la capital del reino del anticristo, de hecho, caerá, porque Dios promete su completa destrucción. Dos aspectos religiosos de la destrucción de Babilonia se describen en el capítulo 17 antes de la destrucción comercial que describe en el capítulo 18. Entonces, la prostitución religiosa multinacional de Babilonia convergerá en una sola persona, el anticristo. Aunque la ramera Babilonia introdujo muchas religiones a lo largo de la historia, el anticristo, el líder de Babilonia, revertirá ese politeísmo y demandará que todos adoren a él solamente. Entonces vamos a ver cómo él va a revolcar la mesa. Apocalipsis 17, 15 al 18. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces Apocalipsis 17, 15 al 18 revela que la ramera Babilonia será quemada y devorada por la bestia durante la tribulación. Hasta que no venga la destrucción final de Babilonia, con el juicio de la séptima copa, la falsa religión florecerá por todo el mundo. Hoy no es la excepción. Está floreciendo al nivel mundial la religión falsa. En los últimos 3 años y medio, la religión falsa se consolidará en una sola persona, el anticristo,
como vimos en el 17 y 17, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Entonces esto sucederá en aquel tiempo. La consolidación de la Babilonia religiosa bajo el mismo hombre probablemente comenzará en el punto medio de la tribulación, con la inserción de la abominación desoladora en el templo y la demanda del falso profeta que el mundo adore solo a la bestia, el anticristo. Leamos Apocalipsis 13, 4 y luego el 12. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar con ella? 13:4, Y el 12. 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces vamos a ver que lo que pasará es que Babilonia ha tenido muchas religiones, pero el anticristo va a hacer una revuelta de esto y va a decir que no vamos a tener otras religiones, yo voy a ser la única religión, el único Dios y me tienen que adorar a mí. Y lo van a hacer, el mundo lo va a hacer. No puedo imaginar cómo, por ejemplo, los musulmanes, que ellos dejarían su religión para seguir al anticristo, pero lo van a hacer. No puedo imaginar cómo los japoneses con sus multitudes de dioses y el shintoísmo van a olvidarse de eso y seguir a un solo hombre, pero lo van a hacer, porque Dios utilizará la religión falsa, la ramera, para volver que todo sea centralizado en un solo lugar otra vez. Y el anticristo va a ponerse sobre todo y hasta incluso él va a acabar con la mujer, él mismo va a destruir a la ramera. Para que la honra y gloria queda solamente en Él mismo y no en ninguna otra religión. Entonces, eso viene. El 8 sigue diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué ha estado haciendo la gran Babilonia desde Babel? ¿Qué ha estado haciendo? A lo largo de la historia, la ramera de la religión falsa ha tentado a toda nación al pecado a través de la fascinación de la idolatría. Hermanos, si una nación no puede ser tentada con idolatría religiosa, es tentada con la idolatría del materialismo. Pero es lo mismo, hermanos, es lo mismo. El materialismo es es un ídolo que si uno es religioso, o sea que rehúsa la religión, va a caer inmediatamente en la trampa del materialismo. Y se puede ver a nivel mundial, hasta aún en países comunistas. Cuando caen, enseguida sale como disparado de un rifle o de una pistola el materialismo. Y el materialismo llega a ser el Dios de ese pueblo que ni tiene Dios. Entonces, el mundo está atrapado bajo esta maldición de la ramera de Babilonia y de la influencia que comenzó en Babel y que ha infiltrado a toda nación del mundo.
Y entonces podemos verlo, por ejemplo, en Apocalipsis 17, el versículo donde habla de que es la ramera, es la madre. Ok, mira, el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella no solamente es ramera, pero es la madre de las rameras. Y hablando de idolatría espiritual y todo lo que viene con eso, la inmoralidad también viene con eso, o la idolatría para cosas materiales, y de eso también sale la misma maldad espiritual. Todas las naciones se han embriagado con el poder prometido de la religión falsa. El vino de Babilonia, la religión, ha controlado a todas las naciones que a su vez han cometido fornicación espiritual contra su Creador. Leamos Romanos, bueno, creo que viene más tarde, no lo vamos a leer. Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Cuando la gente rechaza al único Dios verdadero, el vino de la ramera crea una sed para el adulterio espiritual de la religión falsa y la autosuficiencia del materialismo. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y el 50:22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Entonces vamos otra vez al capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 9 al 12, por favor. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces un tercer ángel llegará para hacer un nuevo anuncio. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Este ángel advertirá a aquellos que son tentados a tomar la marca de la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, será atormentado con fuego y azufre. Qué tremendo. Va a ir al infierno. El que toma la marca de la bestia irá al infierno, sin excepción. Entonces, qué bueno que mande a ese ángel con ese anuncio, para que los que están en juego todavía, los que no han tomado la marca de la bestia, piense en lo que acaba de pregonar el primer ángel acerca del evangelio eterno de Dios, para que creen en el Señor Jesucristo, y aunque van a perder la vida y ser decapitados, no importa, porque es mejor perder la cabeza en un día que perder el alma y espíritu durante los siglos venideros en el lago de fuego y azufre. Dios diseñó esta advertencia para prevenir que aquellos que están todavía sin marca escogen adorar al anticristo y como resultado escojan la perdición eterna.
todos, sin excepción, que reciban la marca de la bestia pasarán la eternidad en el infierno, todos. Este pasaje ayuda a proveer un marco de tiempo para los anuncios de los 3 ángeles. Se determinó en Apocalipsis 13 que el falso profeta hará que la gente tome la marca de la bestia después de que la abominación desoladora aparezca en el templo. Gracias. Ya que la abominación desoladora aparecerá en el punto medio de la tribulación, podemos concluir que estos ángeles harán sus anuncios aproximadamente durante el mismo tiempo. Ahora, la única excepción sería que posiblemente la de Babilonia puede ser al final. Y no estoy seguro. Un día estoy por un lado, otro día por el otro. Y la razón es porque el vocabulario, cuando en versículo 8, cuando el ángel dice, ha caído, está en tiempo auristo, que indica algo que ya ha sucedido. Entonces, puede ser que el segundo ángel es una visión más adelante, más luego. No puedo estar seguro. Puede ser que está diciéndolo así para que sepa la gente que sí va a caer Babilonia. Entonces, por eso no he podido estar muy seguro en cuanto a esto. Aunque con el primer ángel y el tercer ángel, creo que sí, el mensaje de ellos aparecerá en el medio de la tribulación. Toda persona que tome la marca de la bestia también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en la cáliz de su ira. Entonces leamos el 10 otra vez, hermano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces toda persona que se une a la bestia recibirá una porción personal del juicio de Dios. Tremendo. En el momento de la escritura del libro de Apocalipsis, la mayoría de los vinos se diluían con agua. La mención aquí del vino puro en el cáliz significa que la ira de Dios no se debilitará. Los incrédulos recibirán su ira por completo, puro, la pura ira de Dios. Imagínense sin sentir la fuerza de la ira de Dios de tal forma. El que recibe la marca de la bestia será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pasarán la eternidad en el lago de fuego y azufre. Este juicio vendrá de un Dios bien personal, que ha sido paciente y benigno en extremo, entendiendo continuamente su amorosa oferta de salvación a todos a lo largo de la historia, inclusive durante la tribulación. Pero llega el momento cuando la paciencia de Dios termina y viene el juicio. Aquellos que son marcados como propiedad de Satanás con el sello de 666, puede ser una serie de números, de 6 números, 6 números y 6 números. Puede ser esto para que cada individuo tenga su número particular, o puede ser de otra forma, pero ellos sufrirán personalmente los resultados de esa decisión bajo el juicio de Cristo y sus santos ángeles. Pasarán
en el día del trono, del gran trono blanco, no recibirán la aprobación de Dios, sino serán expulsados al infierno. Este versículo indica que estos ángeles buenos que aún que en algún momento de la eternidad pasada optaron por seguir a Dios en lugar de Satanás personalmente, ejecutarán este juicio. Los santos ángeles estarán involucrados en el día del gran trono blanco, cuando el no creyente pasa su examinación frente del juicio de Dios y serán lanzados al lago de azufre y de fuego y azufre. Y entonces los ángeles estarán involucrados. En este mismo castigo, la eternidad en el lago de fuego, le espera a Satanás, según Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, como mencionó el hermano Carlos ayer, que ya han estado en el lago de fuego y azufre el anticristo y el falso profeta por 1000 años, y no desaparecieron en los fuegos. Dios les va a dar un cuerpo que no se daña con el fuego, pero siente el dolor. Y ese castigo será un castigo eterno. Es interesante notar que todos los incrédulos de la tribulación serán juzgados en la presencia del Cordero Jesucristo. Según 2 Timoteo 4:1, vamos a leerlo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, según 2 Timoteo 4:1, el Cordero se sentará en juicio sobre el gran trono blanco junto con el Padre, como vemos en Apocalipsis 20:12, por favor. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces serán juzgados en el juicio final de la humanidad no redimida. En el versículo 11 vemos que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es una descripción del terrible juicio eterno que le espera a todos aquellos que rechazan la salvación de Dios y escojan en su lugar aliarse con sus enemigos, o sea, aliarse con el anticristo y el diablo y el falso profeta. Por los siglos de los siglos es la expresión más fuerte de la eternidad en el idioma griego. Así describen vida sin fin, eternidades. Aquellos que se alíen con la bestia no tendrán la segunda oportunidad para cambiar sus mentes. Ya no va a haber un momento cuando uno puede decir, pero quiero cambiar de mente. Hoy en la era de la iglesia, todo incrédulo, durante el tiempo que esté vivo, puede cambiar de mente, arrepentirse acerca de creer en Cristo. Dios es misericordioso y no quiere que ninguno perezca. El versículo 11, hermano. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Los seguidores del anticristo, aquellos que adoran su imagen o reciben su marca, no encontrarán descanso de día ni de noche. Imagínense, hermanos, tienen que pensar en esto un poquito, porque tienen vecinos, tienen familiares que van a pasar la eternidad en este lugar, donde no van a tener descanso ni de día ni de noche, en las llamas de los fuegos del lago de fuego por la eternidad. Entonces es bien serio la responsabilidad que tenemos. Su castigo continuará para siempre sin interrupción. Si no has creído en el Señor Jesucristo, hoy es el día de creer en Él. No de tener una fe mixta con religión y Cristo, sino que su fe descanse plenamente en Cristo, en Él quien murió por sus pecados y resucitó al tercer día. El que tiene a Cristo como su Salvador tiene la vida eterna y nunca pasará ningún momento en un lugar tan horrible como el lago de fuego y azufre. ¿Y está lista el desayuno o seguimos? Sí, sí. Entonces seguiremos después del desayuno con una porción más que tengo antes de que venga Carlos. Muy bien, oremos.